Esta mañana el presidente dijo que es clasismo e incluso racismo denunciar la venta de niñas en Guerrero y acusar de todos los males a los pobres. El domingo, durante su visita a ese estado, el presidente descartó hablar del tema y aseguró que esta situación puede ser la excepción, pero no la regla, que no es la generalidad porque hay muchos valores en las comunidades indígenas, pero organizaciones civiles no opinan lo mismo. Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha reconocido que esta situación sigue muy vigente, sigue muy actual en las comunidades más pobres de la entidad. Veamos el contexto. Según la encuesta nacional de la dinámica geográfica 2018 elaborada por el INEGI, 4.5% de las adolescentes y niñas de 12 a 17 años en México están casadas o viven en pareja. En la encuesta previa, levantada en 2014, esta medición se hizo por estado. En Guerrero, 30% de las mujeres de entre 15 y 54 años se había casado o unido antes de tener 18 años, una cifra superada solo por Chiapas, con 32%. Desde 2018, el Código Civil de Guerrero establece la mayoría de edad como un requisito para contraer matrimonio. En 2019, el gobierno de esa entidad implementó una cruzada estatal para erradicar la venta de niñas y detectó que esta práctica está vigente en 6 municipios debido a los usos y costumbres de las comunidades, aunque en 2001 la Constitución mexicana reconoció y garantizó el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir sus formas internas de convivencia. En 2019 una reforma al Código Civil Federal prohibió el matrimonio infantil. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil reportan que esta práctica prevalece. La semana pasada se dio a conocer que una menor de 15 años fue encarcelada durante 11 días por autoridades de su comunidad ubicada en la zona de la montaña de Guerrero porque huyó de su casa matrimonial, según informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. A los 11 años, la menor fue vendida por 130,000 pesos y desde 2020, cuando su marido emigró a Estados Unidos, vivió abusos sexuales de su suegro. Save the Children ha señalado que 7 de cada 10 niñas y adolescentes casadas dejan sus estudios o son obligadas a dedicarse a labores del hogar. 4 de cada 5 tienen una pareja mayor que ellas, la mitad sufre más violencia física que quienes se casaron después de los 18 años y 7 de cada 10 sufren más violencia sexual. Punto y contrapunto. A ver, Estefanía, ¿cómo ves este tema? Ya lo hemos platicado a lo largo de los años, justamente el tema del matrimonio infantil, a veces forzado, a veces no, pero pues el presidente no quiere hablar del tema y dice que incluso podría ser racismo y clasismo. Allá en Guerrero, la segunda entidad que reporta el mayor número después de Chiapas de matrimonios infantiles. ¿Cómo lo ves? Este tema me resulta complicado porque ya habíamos hablado de esto Ujú. cuando el presidente dijo que no era un hecho nada más de las comunidades indígenas y muchos periódicos decidieron sacar. El presidente dice que está bien que las niñas se casen. Entonces parece que nada más necesita el presidente mencionar esto o se le necesita preguntar para que entonces nos demos cuenta que hay un problema de violencia sexual en México. Y en América Latina y el Caribe probablemente es la única región en la que va en aumento el abuso sexual de niñas y el embarazo de niñas. Y eso es resultado no solamente de los usos y costumbres, sino de los índices de violencia, de la falta de acceso a la salud y sobre todo la violación sistemática de derechos humanos. ¿Y por qué decía lo primero? Porque Nadine Gassman hace exactamente un año dijo que en México 32 niñas de 10 y 14 años se convierten en madres a diario. Y eso no hizo primera plana, eso no hizo que la gente se escandalizara, eso no hizo que la gente dijera es que México es un país en el que nada, no pasó absolutamente nada. Y dentro de esa cifra no se divide entre comunidades indígenas, porque es una práctica sistemática, generalizada, que pasa en absolutamente todos los lugares, más allá de las comunidades indígenas, y creo que eso es lo que tendría que llevarnos a la conversación hoy. Parece que como sociedad nos parece mucho más fácil decir, bueno, no, eso no pasa aquí, eso pasa ahí con los indígenas donde pues son unos salvajes y venden a sus hijas por un cartón de cerveza. Y eso es mentira. Y esa lectura tan fácil no nos hace ver que estamos frente a un problema muy grande, a un problema donde México es el primer país con embarazo adolescente y que dentro de la estrategia para disminuir el embarazo adolescente estaba prohibir el matrimonio infantil, que ya está hecho, pero lo que está en papel no siempre se traduce abajo y no es una práctica nada más de Guerrero, pasa en Oaxaca, pasa en Michoacán y no es una práctica nada más de los pueblos y las comunidades, que no hay en Chiapas, que Chiapas no figura en las primeras cifras. Ahora tenemos algo que nos tiene que llevar a una conversación mucho más grande y es el derecho a decidir, porque es un absurdo pensar que podemos discutir esto sin hablar con el derecho a interrumpir el embarazo. Hoy en América Latina, en el Ecuador, en Guatemala, en El Salvador, se está discutiendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que 4 niñas de 12 años que quisieron interrumpir su embarazo y no pudieron, Sí. puedan sentar un precedente para la interrupción legal del embarazo, para el acceso a la salud, para los derechos reproductivos. Si estas conversaciones
que pueden quedar en primeras planas amarillistas, no nos llevan a exigir el acceso a la interrupción legal del embarazo y el acceso a los derechos reproductivos y sexuales, nos vamos a quedar en un vacío de decir es que en México se violan niñas y no pasa absolutamente nada. Ahora, como este programa se ve en Estados Unidos también, lo conecto con lo que ocurre allá, Laura. Pues allá el presidente Biden sí está hablando del tema porque la Suprema Corte básicamente ha rehusado hablar sobre el tema de la interrupción del embarazo en Texas, que se están cerrando clínicas de Planned Parenthood y otras organizaciones. El presidente Biden sí ha hablado del tema, el gobierno de Estados Unidos sí ha hablado sobre el derecho a decidir, sí ha hablado sobre la interrupción legal del embarazo, sí ha hablado sobre matrimonios forzados y demás. ¿Cómo ves al presidente López Obrador que dice que él no quiere hablar de este tema? Pues es que los temas que no le parecen que son taquilleros, pues prefiere evitarlos, y esto no es un tema menor, es un tema de toda la trascendencia, es un tema bien grave, y que si bien es cierto que esto no puede ser bajo ninguna circunstancia una discusión ni clasista, ni que segregue los derechos que tienen las comunidades y los pueblos originarios sobre el respeto constitucional, además consagrado en nuestra constitución política, para respetar justamente, valga la redundancia, sus usos y costumbres, sí, pero yo creo y soy una convencida en que ningún uso ni ninguna costumbre puede estar por encima de los derechos fundamentales de ninguna persona, mucho menos cuando se trata de tutelar el bien mayor que se debe tutelar en cualquier estado, que es el derecho para las infancias. Tutelar este bien mayor creo que es de toda la relevancia. Y coincido plenamente en que tiene que ser un debate mucho más amplio, en que en verdad tenemos que hacer un análisis desde las diferentes perspectivas y, por supuesto, como representantes populares, pues entrarle a estos grandes temas. Hay que hablar de ellos, porque hoy no podemos ver como cosa menor la venta de las niñas, la venta de mujeres, que se esté infringiendo de una manera tan brutal a los derechos humanos de las personas. Y por supuesto, y también decirlo, pues claro que se debe un respeto en los derechos de convivencia políticos, sociales, etc., pero no puede confundirse una cosa con la otra. Y claro, y también decirlo, es muy grave que esto, que solamente haya que se piense estigmatizar a las comunidades de los pueblos indígenas. Coincido con lo que dice Estefanía, eso es un tema que se debe de ver desde diferentes perspectivas, desde diferentes visiones, porque tiene que ver sin duda con un tema más integral, y no podemos dejarlo de lado y no podemos minimizarlo. Hay que entrarle a la discusión y hay que entrarle en serio. De acuerdo. Luis, ¿cómo lo ves? Mira, Genaro, no, déjame poner una idea sobre la mesa, una reflexión. Voy a decir lo que me gustaría escuchar del presidente y del gobierno federal. Y me gustaría escuchar que cuando le hacen estas preguntas no desvíe la atención hacia hacia otra conversación, sino que pueda contestar con mucha claridad qué está haciendo esta administración para atender las violencias de este país. Y las violencias, me refiero, son demasiadas violencias, ¿no? Ya expusieron en la explicación previa al fragmento estos datos que expone Save the Children, la cantidad de niños, el 4.5% de las mujeres adolescentes embarazadas en el país, ¿no? La verdad, el dato me parece abrumador, ¿no? También estamos en un país con 10.5 feminicidios al día, promedio. Promedio 10 mujeres al día mueren por feminicidios, 100,000 personas desaparecidas. No seguimos con estos datos que se acumulan de los gobiernos anteriores y que se profundizan en esta administración. Y no escuchamos al presidente saber qué está haciendo para atender estas violencias. Y volvemos a ver reflejado una vez más en el presupuesto el desdén a estas agendas. Publicaba el Pacto por la Primera Infancia que se reduce en 91% el presupuesto para la atención a la salud de la primera infancia, ¿no? Otro dato en temas de prevención de los delitos, de la reconstrucción del tejido social, que perfectamente se puede invertir en estas comunidades, baja en 41% en este presupuesto que presenta el gobierno federal. Y eso otra vez nos deja a desear mucho, o sea, nos deja esperaríamos mucho más de esta administración. Otra vez, una administración humanista, que esperaríamos que destine más recursos a atender a estas comunidades vulnerables y no a
a irse por la tangente como sucede en la gran mayoría de los temas que presenta el presidente. Veo la mano levantada, Estefanía, pero antes déjame escuchar a Alejandro y después cerramos contigo, Estefanía. Nada más respondiendo a Luis, porque ha insistido mucho en lo de las partidas presupuestales y en la supuesta, presunta reducción de gasto hacia la infancia. Yo digo que hay que hacer un análisis mucho más sofisticado porque venimos de una elevadísima fragmentación del presupuesto en muchas partidas que tenían nombres muy bonitos, pero que eran absolutamente ineficientes y no es que una simulación. ¿Y qué se está haciendo ahora? Compactar en grandes políticas sociales que tienen como destinatarios finales, pues en este caso a niñas y niños, sobre todo de las zonas más marginadas, y puede verse en los casos, por ejemplo, de Sembrando Vida o Becas para el Bienestar Benito Juárez, entre muchos otros programas sociales que sí están teniendo un impacto final y a diferencia del pasado sí están llegando a las familias que más lo requieren. Me parece que también hay que ver más allá de las declaraciones de la mañanera y no silenciar a las voces de las mujeres que están a cargo de la política pública en este rubro. Estefanía ya lo decía, Nadine Gassman, por ejemplo, de Mujeres plenamente comprometida con en la erradicación de este fenómeno, o la propia gobernadora de Guerrero, que su tema principal, la bandera de su gobierno va a ser el combate a los matrimonios con niñas menores de edad. Entonces, también escuchemos a las mujeres que están a cargo de estos temas y de estas agendas. Rapidísimo, Estefanía, porque realmente no podemos colgarnos. Sí, solo quiero decir lo que decía Luis. Se tiene que hablar desde la estrategia federal. Creo que el presidente sí debería pronunciarse acerca de esto, pero que si no lo quiere hacer, tiene que dedicarle mínimo un día de la semana a hablar de esto, de toda la estrategia federal, que es muy grande, que es interinstitucional, donde hay grandes personas como Nadine Gassman, entre otras, que están trabajando en esto y que necesitamos a alguien que pueda informar todo lo que se está haciendo. Si el presidente no lo quiere decir, tendrá que hacerse un espacio dentro de la mañanera para hacerlo. Llevas tú y otras feministas también, tú cuando estabas en Morena, porque hay que recordar que renunciaste a Morena, pedían que una mañanera, una vez a la semana por lo menos, o por lo menos una vez al mes, se dedicara una mañanera exclusivamente para hablar de temas de género con todas las mujeres del gabinete, encabezadas por Nadine Gassman, si no mal recuerdo. Iniciativa que, por cierto, ya se hizo en alguna ocasión, pero no continuó, ¿no? En su momento, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Bueno, lo siento, tenemos que irnos ya porque se acabó el tiempo, querido Luis. A ver, rapidísimo, pero rápido. Solamente que esto, creo que la petición más grande es que se vea reflejado en el presupuesto. Si no está reflejado en el presupuesto, es discurso. Ok, ahí está. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.